que tienen acceso a esta Biblia son los reyes, los monarcas, gente de plata. Y esta Biblia donde la tienen, siempre causa problemas e incendios. Pero siempre hay algunos que corre y la tira, la salva. Lo demás que se achicharren, pero salvan la Biblia. Y todas estas cosas yo las veía. Después, cuando vamos por el cuarto túnel, el Señor me decía, tú vas a ver con tu vista espiritual, tú no vas a entrar, porque yo le decía, yo no quiero entrar después que le pedía la experiencia a Dios. Porque, hermano, cuando yo voy por el cuarto túnel, yo podía ver cristianos y no cristianos. Gente de todas las denominaciones estaban ahí. Y yo pude sentir cierto grado de calentura en mi piel. Yo sentía que mi piel burbujaba, porque el calor era tan fuerte. Yo veía a las personas en un estado normal y después veía sus carnes cómo caían y se descomponían. Y los gusanos entraban y salían y hacían de todo con el cuerpo de estas almas pecadoras. Gente que le falló a Dios porque habían cristianos que decían, alabaré, y después llegaban y se tomaban una cervecita. Ay, no, es una cervecita una vez al año, no hace daño. Se apartaban para las fiestas de Navidad, para las fiestas baales estas, porque todo eso son fiestas baales acá la Navidad, fiestas de Baal. Bailaban, los gusanos eran gigantes, las serpientes eran gigantes. Estos mordían y picaban y yo se brincaba y yo saltaba porque yo no quería que ningún animal de eso me rozara. En una de esas, cuando yo salto así, yo puedo ver unas puntas grandes, unos clavos así de inmenso de piel, así. Y yo brincaba, cuando yo brinco, yo siento que una puya de esa puede entrar a mi pie. Y yo gritaba, ¡ay, auxilio, Señor! Yo decía, yo estoy permitiendo que tú sientas cierto dolor para que no calles ni duermas y le cuentes a mi pueblo. Amén. Gloria a Dios. Los gusanos, yo podía ver todas esas cosas. En el quinto túnel yo podía ver niños de 6, de 7 años. Y yo decía, Señor, pero tú dices que los niños venir a mí. Pero el Señor me decía y me mostraba, son niños malcriados porque sus madres los malcrían. Le pegan, ay no, porque está pequeñito. No corrigen al niño, no corrigen a los nietos. Y pude ver un niño muy hermoso, Richard. Yo dije, Señor, ¿y quién es él? Niño hermoso. Este es Richard. Yo dije, ¿quién es Richard? Este niño lo quería mucho, pero él lo que veía se lo robaba. Venía del colegio con el maletín lleno de carritos, juguetitos. Hermano, reviste el maletín a sus hijos. No importa que esté pequeñito. Y averigüe de dónde sacó el juguetito. Claro. Porque hay hay uno forma el delincuente. Amén, amén. Por eso fue que yo veía niños ahí, y padres de estos niños ahí, alcahuetas, ahí estaban en ese lugar, por alcahueto de los niños. Y este niño decía, ¿por qué yo aquí, si yo no quería hacer eso? ¿Te das cuenta? Por tu culpa estoy aquí, le pegaba a la mamá. Y le decía, Señor, ayúdame. Señor decía, puedo, pero no debo. Había niños que robaban, jóvenes, adolescentes, niñas de 10, de 11, de 9 años en la prostitución, en la droga. Niños delincuentes, que los padres les apoyaban, los robos que llevaban, los zapatos y las cosas
averiguan, ni siquiera averiguan. Adolescente veía yo ahí en ese túnel. Cuando voy por el sexto túnel, yo veía gente jugando, gente que escuchaba, le hablaban de la palabra y después uno los veía bailando en las discotecas, en balaceras que se formaban, peleas, y ahí estaban esas almas, gente entretenida jugando, cosas que no se metían en las cosas de Dios, sino distraídos en cosas ahí que a Dios no le agradaban. Gente jugando a las cartas, a dominó, y todas estas cosas yo podía ver. Todo lo que Dios me mostraba. Veía artistas, familias enteras, pero yo no vengo a decirte quiénes eran los artistas que estaban. A mí lo único que Dios me mandó que hablara fue que le dijera a su pueblo que el que tiene oído oiga lo que quieren decir las escrituras. Esto es para el que cree, mi hermano. Y el que no cree, allá con Dios. El sexto túnel, como le venía diciendo, familias enteras perderse, gente conocida. Cuando yo voy pasando por ahí veo a un joven que a mí me caía bien. A mí me agradaba su amistad, me caía bien ese joven. Y yo escucho una voz que dice, ¡Mónica! ¡Mónica! Cuando él habla, yo volteo. Cuando yo volteo, yo veo un inmenso lago con un olor a azufre. En ese lago él estaba en toda la mitad, yo podía ver muchas almas ahí. Esa borboreaba, la rata, los sapos, las cucarachas, los ratas, los ratones. Él decía, Mónica, ayúdame. Yo veía caderas de animales, de vacas muertas y las moscas gigantes. Él le decía el JK. Él me decía, Mónica, ayúdame, ayúdame. Yo le decía, Señor, dale una oportunidad a Blanca. Dale una oportunidad y él decía, maldecía a Dios. El Señor me decía, yo puedo, pero no debo. Y en una de esas me dice, ven hijita, él nunca pronunció mi nombre, solamente decía hijita. En una de esas, cuando yo voy así agarrada de su manto, yo ni siquiera me podía agarrar de su mano, porque yo tenía un pecado grande. Gloria a Dios. Yo tenía un pecado grande, tenía mi alma sucia y negra. Yo me agarro del manto del Señor y yo le digo, Señor, no me sueltes, no me dejes aquí. Él decía, agárrame, yo no te voy a soltar, todo dependía era de mí. Yo me agarraba y yo sentía que yo era como una cometa. En una de esas dice, yo escucho una voz que dice, una voz ronca que dice, Mónica. Mónica, una voz cansada y cansada. Cuando yo miro hacia era un familiar muy cercano a mi madre. Y yo le dije, Señor, perdona a ella, por favor, a ella sí. Ella es un familiar, perdónala. Y el Señor me decía, no, puedo, pero no debo. En una de esas, ella cogía y maldecía y me decía, a mi familia, a mis hijos, que el infierno existe, que no vengan aquí a este lugar. Y yo le preguntaba, porque yo de todo le preguntaba al Señor, y yo le decía, Señor, ¿y ella por qué está ahí? Le decía, porque a ellos se le habló bastante, se le mandó la palabra a las puertas de la casa,
iban, le hablaban, pero ella adoraba a la Virgen María. Gloria a Dios. Ella era devota de la Virgen María. Y por eso está ahí. María está conmigo en los cielos. Que venera imágenes, Dios no agrada esto. Sí. En una de estas me dice, ven que te voy a llevar a otro lugar. Cuando yo veo que yo voy así saliendo, yo me agarraba y me agarraba de él, pero yo no sabía cuál era el pecado, y me agarraba de su manto. Y él no me agarraba de su mano, yo era la que me agarraba de su manto. Cuando yo voy agarrada, yo veo que de pronto él me transporta a una iglesia tradicional. Era la iglesia San Antonio de Padua. Cuando él me lleva a esta iglesia, si no estoy mal, porque yo tengo años que ni entro a esa iglesia. Tiene 3 entradas. Y yo estoy en la entrada izquierda. Ahí está el cajón mío. El féretro, porque ahí estoy yo en ese cajón. Cuando yo cojo y miro el cajón así, yo puedo ver mi cuerpo ahí tendido. Y yo miraba y yo reparaba. Cuando yo estoy ahí que veo que era yo le decía, Señor, ¿y ahora qué? Él me decía, por lo que tú me pedías, por eso estás ahí. En esto yo veo que el cura está hablando allá acerca del purgatorio. Y yo dije, ¡Zaila! Mi hermana, se llama así su nombre, es mi hermana de sangre, padre y madre. Yo dije, ¡Zaila! ¿Por qué? Tú permitiste que me trajeran aquí. Yo soy evangélica. Tú también. Ella se había convertido tras mí al poco tiempo. Y yo le gritaba y el Señor me decía, puedes hacer lo que sea, hijita, que nadie te puede escuchar. Yo decía, ay, pero ¿por qué a mí? Decía, porque tú me lo pediste. Señor. Y el cura ya hablando, y yo decía, le está hablando mentiras. Yo gritaba porque yo quería que todo el mundo escuchara, pero nadie me escuchaba. El Señor decía, él está predicando mentiras, sí, porque muchos hablan de bendiciones y prosperidad y todavía yo no los he bendecido. Él comparaba a su pueblo con lo de la gente tradicional, porque muchos no hemos cambiado de corazón de verdad.